ponemos en pie. Vamos a alabar al Señor. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste a las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Wow, 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 wow. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste a las tinieblas, Cristo, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste a las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Oh, 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 oh. Dios, solo tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú eres increíble, invencible. Dios, solo tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste a las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Oh, 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 oh. Amén, amén. Bienvenidos a la casa del Señor. Me alegro mucho de veros. ¿Cuántos creen que tenemos un Dios increíble? Nuestro Dios es sorprendente. Nuestro Dios es maravilloso, ¿verdad? Díselo a la persona que está a tu lado, con mascarilla y todo. Dios es increíble. Dios es sorprendente. Increíble. ¡Qué pasada! Vamos a seguir adorando al Señor, pero antes vamos a orar. Abrir nuestro corazón, a decirle al Señor, estamos aquí, hemos venido, sí, a vernos, sí, a disfrutar juntos, pero hemos venido con un propósito, y es adorarte. Amén. Es recibir de tu palabra, es buscarte, es crecer en ti, y es que nuestra vida sea transformada y que nos parezcamos un poquito más a nuestro Señor. Así que antes de seguir adorando al Señor, vamos a tener un tiempo de orar y de ponernos en las manos de nuestro Padre. ¿Os parece? Oramos. Buen Dios y buen Padre, disfrutamos tanto de estar en tu presencia, Señor, y estamos tan a gusto contigo en tu casa, teniendo este tiempo de adoración, teniendo este tiempo de reconocerte, Señor, decir que eres grande, que eres increíble, que eres maravilloso, Señor, y que no hay otro Dios
como tú. Y es que no hay otro Dios fuera de ti. Señor, gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque eres un Dios misericordioso, porque eres un Dios que estás presente, estás cerca. Y gracias por la libertad que podemos tener para acercarnos delante de ti, para adorarte, para pasar este tiempo contigo delante de tu trono, que es un trono de gracia. Muchas gracias, Señor, y queremos ponernos en tus manos y tener un corazón abierto, un corazón sincero delante de ti. Tú conoces todo lo que hay en nosotros, Señor. Así que tal y como somos y tal y como estamos con nuestras circunstancias, con nuestro día a día, con nuestros problemas, venimos delante de ti a adorarte, a bendecirte, a darte gloria, Señor, pero también para recibir tu palabra y para ser transformados a tu imagen. Esto es lo que queremos, Señor. Así que glorifícate en esta mañana, toca nuestras vidas y ayúdanos a darte lo mejor de nosotros, porque tú eres digno, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí
te adoro por lo que hiciste en mí. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo retener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Y la muerte pudo retener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios, Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Señor bendiga. ¿Cómo estamos? Con la ayuda del Señor, bien, ¿verdad? Siempre hay cositas, pero avanzando con su favor y su gracia, su fortaleza cada día. Algunos cojos, otros con otro tipo de problemas, pero bueno, avanzando. Un fuerte abrazo desde la distancia.
para todos. ¿Cuánto echamos en falta, verdad? Esos abrazos directos, ese calor humano. Cada día hay un saludo, o cada semana un saludo nuevo. Ahora nos tenemos que saludar así, a la distancia, antes con los codos, ahora los codos no, con la mano al corazón, o yo qué sé, ¿no? ¿Cuántas maneras de saludarnos? Pero ¿cómo se echan falta ese abrazo, ese encuentro? Pero bueno, ya tendremos ocasión, ya habrá esa oportunidad, si el Señor nos lo permite, de poder volver a tener este tipo de encuentros. Muy bien, hoy quiero comenzar con una serie que será de dos predicaciones que están relacionadas con un tema que hoy vamos a introducir vinculado a una visión y proyección como iglesia. Así que en este día, como siempre, tenemos que hacerlo, ¿verdad? Pero hoy también estar atentos, que el Señor hable en nuestro corazón, que meditemos sobre esto. La semana que viene volveremos a incidir también sobre el tema que hoy vamos a tocar, porque me parece muy importante para todos nosotros, como todos los temas que traemos, pero ese también es muy importante, junto a otro. Deciros que crecí en una iglesia que... Ese avión ahora no tocaba. Una iglesia, no era, cuando era pequeñito, no era bautista, era de otro contexto, pero recuerdo en mi infancia y luego juventud que esta iglesia estaba organizada en pequeños grupos. Nos reunimos en pequeños grupos durante la semana. Eran grupos muy informales, grupos donde compartíamos el texto, la palabra del Señor, donde orábamos unos por otros y se fomentaba ahí la comunión, la fraternidad unos con otros. La iglesia en aquel entonces era, entendiendo los números aquí en España, entendiendo las cifras que se suele mover, una iglesia, entre comillas, grande para ese entonces, y más en Canarias. Y recuerdo que me dio una de estas, como pasa a los jóvenes, ¿no? Una de estas crisis que si me preguntáis ahora, ni siquiera sabría deciros por qué, pero me dio una crisis de esta que, bueno, empecé a pasar un poco de todo. Me alejé de ese grupo y me alejé de la comunidad general. Si me preguntáis, no sabría deciros qué palabras, no recuerdo qué palabras usaron estos hermanos, pero sí recuerdo que al menos 3 de ellos, de este grupo pequeño, se pusieron en contacto conmigo cuando yo flaqueé. Me llamaron, vieron que yo estaba faltando a ese grupo. Quizá en la comunidad pasaba un poco más desapercibido, pero en ese grupo no. Quisieron saber cómo estaba. Alguno quería visitarme e insistieron en esto. No sabría deciros qué palabras, qué expresiones, qué términos fueron los que ellos usaron. Pero sí me acuerdo de que se preocuparon por mí, de que oraron conmigo y me buscaron de alguna manera. No sé qué hubiera pasado si no hubiera estado en ese grupo. El Señor haría y usaría a quien quiera, pero me pareció llamativo, y lo recuerdo con cariño, me pareció llamativo cómo ellos se preocuparon en que yo no me desvinculara de la comunidad. Y mi caso es uno, a mí me duró la tontería un mes, ya está, en estas crisis juveniles. Pero había otros que tenían otra serie de circunstancias y duraba más. Y ahí estaban esos grupos, a lo mismo que hicieron conmigo, luego yo podía hacer con otras personas que pasaban sus crisis. Y recuerdo cómo el grupo era abierto, cómo tú podías comentar tus circunstancias, cómo a veces en vez de llevar a rajatabla el temario, toca un temario, no sé qué, no, a veces abríamos nuestro corazón y fluía un tiempo especial de ministrar, de ayudar a alguna persona que en ese momento se abría y decía cuál era su circunstancia y orábamos por él y lo estimulábamos y lo animábamos. Y recuerdo esa etapa con mucho cariño, como algo especial y enriquecedor para mi vida, junto a todo lo demás. Claro que sí, culto, los encuentros dominicales, las reuniones de oración, etcétera, etcétera. Pero lo recuerdo con bastante impacto en mi vida. Hoy vamos a hablar precisamente de esto. Y os voy a poner otro ejemplo. Hace un tiempo atrás vi un documental, acabáis de ver, me ha delatado el mando a distancia. Sabéis que me apasiona el mundo de la aviación. Y vi un documental que tenía que ver con esto y era un trabajador. Estaba dentro de una industria, una fábrica,
que tenía su equipo de trabajo, tenía su grupo de compañeros y a su vez pertenecía a un equipo más grande, que ese pertenecía a una sección mayor que estaba dentro de una planta inmensa de trabajo donde allí había muchísimas personas, remachadores, electricistas, ingenieros, informáticos, muchísimos de ellos. Además, su lugar de trabajo, su empresa, que no era suya, pero donde él trabajaba, está en 4 países, en España, en Alemania, en Reino Unido y en Italia. Y si contabilizamos a todas esas personas, saldrían cientos de miles. Estamos hablando de un número muy importante de empleados, muchísimos empleados. Y todos ellos están haciendo diferentes partes, secciones de lo que acabáis de ver de este avión, Airbus 350. El día de su lanzamiento, el primer vuelo, toda la fábrica se detuvo. Y procuraron poner pantallas en todo lugar para que todos fuesen partícipes de ese logro, que entre todos habían hecho. Todos con una visión común, pero cada uno trabajando en un lugar diferente, en su sección diferente, para lograr una meta común. Hacer en lo que hasta ahora es el avión más moderno en el mundo, con las tecnologías más modernas. Ese trabajador conoce a los cientos de miles de empleados de su fábrica. No. ¿Conoce a todos los de su sección? Puede ser. Pero ¿a cuántos puede conocer más íntimamente? ¿Con cuántos se puede relacionar? Con los de su grupo. Y dentro de su grupo, seguramente tendrá algunos donde puede estar relacionándose más íntimamente. Le puede contar cosas de una manera más íntima. ¿Sabes? En la vida social donde tú y yo nos desenvolvemos, hacemos esto de manera natural. Puedes estar, quizás no estás en una empresa de cientos de miles, quizás de menos, de 50, de 20, y a que no con todos te relacionas igual. ¿Tienes con todos el mismo énfasis, el mismo nivel de relación? ¿No? Es más, si nos acercamos más a nuestro propio contexto en tu familia, ¿tienes con todos el mismo nivel de relación? Y si la respuesta es no, significa que estás rechazando al resto de la familia. Es que no quiero saber nada. A cada uno que se autoanalice, puede pasar. Pero no es esa la idea. La idea es que tú te desenvuelves en ciertos círculos sociales de una manera natural, en tu ámbito de trabajo, familiar, estudios, donde sea, nos movemos de esa manera. No significa que rechaces el todo, significa que te relacionas de una manera más cercana con ciertas personas por X cosas. Hoy vamos a hablar desde un aspecto teológico, a través de esta meditación o sermón, acerca de ciertos puntos claves en la Escritura que apuntan también a esto. La semana que viene lo vamos a abordar desde otro ángulo y vamos a hacer una presentación oficial de quiero usar la palabra proyecto, pero bueno, de lo que el Señor ha puesto en mi corazón y creo que es necesario para todos nosotros. Tú te reúnes, te desenvuelves en ciertos círculos, quizá por afinidad seguramente, porque compartes mismas inquietudes, porque compartes mismas aficiones, ya sea deporte o yo qué sé, cualquier otro tipo de ámbito donde te desenvuelves. Ahora, cuando toca abordar este pensamiento en la iglesia, en muchas ocasiones se enfoca el todo a nuestras macro, entendiendo macro, centralizar todo en el culto del domingo, se concentra el pensamiento en esto, en todo lo que hacemos hoy aquí. Y quizá entendamos que esto es estar en comunión, que sí, estar congregado, que sí, pero entiendo que no es el todo de la vida del creyente, no es todo. Insisto, lo haces en tu mundo natural donde te desenvuelves. Sin embargo, en la iglesia tendemos a centralizar todo en una actividad donde tenemos que estar todos en todo.
Y quizá la Escritura nos dé pinceladas de cómo el Señor organizaba su iglesia, incluso a su pueblo, y cómo trabajó el Señor. Leo un texto que se encuentra en Efesios 4, 1 al 6, donde dice, es Pablo quien habla, dice, por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, os ruego que viváis de una manera digna del llamamiento que habéis recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Dice, esforzaos por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Y agrega, hay un solo pensamiento, una sola forma de gustos. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Así como también fuisteis llamados a una sola esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Pablo, en primer lugar, habla en términos de tolerancia y amor. Ahora, tolerancia no es que cada cual viva como bien le parezca, como los jueces. Cada uno hacía lo que bien le parecía. No va de esto, va de recibir, de tolerar, casi de decir de aguantarnos unos a otros en amor. En amor. En segundo lugar, Pablo habla en términos de que la unidad de la cual está hablando requiere esfuerzo. Hace unos meses atrás usamos este pasaje y mencionamos que la unidad es tanto un regalo como una tarea a realizar. Es un regalo de Dios, somos uno en Él, pero a la vez es un esfuerzo por nuestra parte de vivir en unidad. ¿Cierto? ¿Estás de acuerdo conmigo? Conmigo no, con lo que dice el texto. Pero es que en tercer lugar, Pablo habla de en qué se basa esa unidad. Y esa unidad no se basa en que tú tengas que tener los mismos gustos y preferencias y la misma cosmovisión que yo tengo. No se basa en eso, la unidad de la cual Pablo está hablando. A ti te puede gustar un equipo de fútbol y a mí otro. No voy a decir nombres para pisar a nadie. Y no por eso dejamos de ser hermanos. Yo puedo tener una forma de abordar un problema o afrontar ciertas circunstancias y quiero llegar al mismo fin que tú, pero tú a lo mejor quieres hacerlo desde otro ángulo y no por eso dejas de ser mi hermano. Simplemente lo estamos viendo el mismo problema desde diferentes ángulos y queremos llegar al mismo objetivo. Y no por eso dejamos de ser hermanos en la fe. Pablo no está hablando de criterios y de gustos y de que seamos clones. Eso sí, en cuanto a Cristo sí tenemos que ser imitadores de Él, ser como Él, en su carácter. Pablo lo que está hablando es que tenemos que vivir bajo la unidad espiritual. Un Señor, una fe, una misma esperanza, un Dios y Padre, que es en todo. En eso sí somos uno en Él. Y en eso es donde tenemos que esforzarnos, no en que todos seamos exactamente iguales unos a otros y tengamos que compartir las mismas preferencias, gustos o por carácter tengamos mayor o menor afinidad. Eso no tiene que ver que si desprecias a alguien o no, es simplemente que eres más afín y lo haces en tu mundo social que con otros. Así de sencillo. En ese tiempo, y también lo mencionamos al principio, desde que retomamos las reuniones presenciales, cómo esos tiempos han sido para nosotros sentimientos mixtos, encontrados, en cómo podemos volver a reunirnos, pero cómo sigue siendo bajo unos ciertos criterios, ya sabemos, no hace falta que me explique, donde nos produce tristeza a la vez, una falta de cercanía, de estar unos con otros, donde hemos perdido ese calor humano que tanto necesitamos. Yo creo que algunos me lo habéis comentado, yo lo he comentado con algunos de vosotros, yo creo que es un sentimiento generalizado, y no solamente aquí, sino en otros contextos. Pero a la vez, este tiempo de crisis sirve, o debe haber servido, para hacernos reflexionar a todos nosotros cómo somos y cómo vivimos como iglesia, cómo somos iglesia. Y periodos como este y otros sirven para desnudar nuestra estructura de lo que es ser iglesia, cómo vivimos como iglesia. Evidentemente, iglesia no es apuntarse a un listado de membresía y que te asignen un número
y ahí está asignado. Eso no es ser iglesia. Tampoco es exclusivamente, y hago énfasis en exclusivamente, ser iglesia en venir hoy aquí, cada domingo, reunirnos, escuchar la palabra, participar de la alabanza, los que estén en casa, verlo desde casa, y hasta la semana que viene. ¿Es el todo de la vida eclesial? ¿Es la iglesia concentrarse en estas 4 paredes? ¿Eso es ser iglesia? Creo que necesitamos fortalecernos. El Señor nos llama a fortalecernos en Él, en primer lugar, como bien dice la Escritura en varios sitios, pero también fortalecernos unos a otros en nuestras relaciones, en el crecimiento, en el cuidado mutuo. Y ahora bien, ¿por qué esto es necesario? Además, ¿por qué es necesario en un momento como este? Es evidente que necesitamos unos a otros en un periodo con el cual difícil estamos viviendo. Ahora la Escritura nos apunta y vamos a ver, voy a intentar ser conciso, 3 aspectos básicos. La frase va a ser la misma, pero en diferentes ámbitos. Las frases que vais a ver va a ser menos es más en la organización. Menos es más en la organización. En Números 2 encontramos lo siguiente. Solo pongo una parte del pasaje. Hay que leer todo el capítulo. El Señor les dijo a Moisés y a Aarón: los israelitas acamparán alrededor del pastor y mirarán todos... ¿Perdón? En la tienda. Alrededor de la tienda de reunión, mirando hacia ella, cada cual bajo el estandarte de su propia familia patriarcal. Cuando el pueblo salió de Egipto en el Éxodo, el Señor les dijo: anda, tira y buscaos la vida. No hizo eso con ellos. Le dio instrucciones bien precisas a Moisés de cómo debían conducirse y de cómo debían organizarse. Leer ese capítulo al completo que veréis cómo el campamento, el pueblo, estaba organizado. Fueron divididos y organizados en torno al tabernáculo. Tenían que estar mirando hacia él. Dios es el centro del pueblo y de sus vidas. Eso estaba claro. El centro no era Moisés. El centro era el tabernáculo, que simbolizaba la presencia de Dios. Era algo muy pedagógico para sus vidas. Ellos estaban divididos en secciones, en familias, en tribus, esto lo sabemos. Pero no por eso dejaron a un lado su sentimiento de ser uno. Eran un pueblo, pero se organizaron de alguna manera en diferentes grupos, en este caso por familia. Tu cerebro es uno, ¿cierto? Pero tu cerebro está organizado en muchas partes, trabaja en diferentes partes, tus lóbulos, diferentes lóbulos, el hipocampo ahí adentro, el bulbo raquídeo, todas estas zonas, aunque forman una sola cosa, están organizadas de tal manera que trabajan en diferentes funciones. No significa que unas pasen de otras, pero están interconectadas y depende de lo que estés haciendo, trabajan más o menos esas conexiones. Ahora, tú no tienes dividido y se separa una parte de ti para trabajar una función. Es un todo, pero que está organizado en cierta manera. Y cuando vemos en la palabra de Dios que organiza a su pueblo, esto nos habla del carácter de Dios. Y Pablo menciona en esto un contexto eclesial. Dios no es un Dios de confusión. Entendemos que Dios es un Dios de orden. De orden, ese es su carácter. Por eso ordena de esta manera al pueblo en el campamento. Y no solamente eso, no lo voy a leer, es todo el capítulo entero, pero hay otro pasaje donde no solamente cuando están quietos, sino cuando la nube se levanta y tienen que empezar a movilizarse, en ese capítulo veréis cómo también paso por paso les dicen cómo deben organizarse y avanzar. Simplemente desde aquí extraemos un principio básico. Dios es un Dios de orden, ¿vale? Lo vemos en la creación, nuestra estructura corporal, todo. Dios de orden. Pero entendemos desde el Antiguo Testamento una cita muy conocida, donde Moisés está desbordado con todo el pueblo, donde lo visita su suegro, Jetro. ¿Y qué le dice? ¿Qué observa Jetro? ¿Y qué le dice a Moisés?
te vas a estallar. Como sigas así, vas a reventar. ¿Y qué le dice? Organiza. Organiza. ¿Y cómo organiza? Aquí llegamos al versículo clave. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel y los puso por jefes sobre pueblo, sobre 1000, sobre 100 y sobre 10. ¿Qué está sucediendo aquí? Alguno podría decir, claro, esto simplemente es una organización administrativa. ¿Vale? Es cierto, es una organización administrativa, pero no cabe duda de que el principio que hay detrás sigue siendo válido en aquel tiempo y en este tiempo. Y el principio que hay detrás es que la división en grupos pequeños ayuda a realizar más eficazmente y eficientemente la administración y el cuidado del pueblo de Dios. Y si estoy haciendo un disparate, empezaba a coger piedras, si queréis. Pero esto no es un disparate. Menos es más en la organización. Y es lo que observamos como Moisés organizó de esa manera al pueblo. ¿Para qué? Para que todos estuvieran más cuidados, atendidos, y nadie se quedase atrás. ¿Dejaron de tener sentido de pueblo? No. Seguían siendo un pueblo, pero estaban más eficazmente atendidos. Su sentido de pueblo se lo daba su fe en Dios. La estructura era algo añadido, pero era su fe en Dios lo que daba ese sentido de unidad. Esto en el Antiguo Testamento, pero es que encontramos un poquito más en el Nuevo, y es que menos es más en las relaciones. Somos seres sociales, nos relacionamos de una manera natural, como hemos dicho, en muchos ámbitos sociales. Y de todas las cosas que Dios vio buena, vio una que no era buena, aunque lo podemos enfocar al ambiente, al ámbito matrimonial, pero vio que no era bueno que el hombre estuviera solo. No estamos hechos para vivir solos, estamos hechos para relacionarnos unos con otros. Dios está en relación consigo mismo, con nosotros, y nos invita a nosotros a relacionarnos con Él, con el prójimo y con el mundo que nos rodea. Dentro de este sentido de necesidad de relación y cuidado, Dios ideó la iglesia como el medio en el cual se iba a desarrollar este propósito suyo, y tú te puedes desarrollar y crecer como creyente. Un modelo claro se observa en el propio ministerio de Jesús. Jesús es modelo en todo, y en esto también. No te podría dar muchas citas, o sea, hay muchas, quiero decir, pero no las he mencionado precisamente por esto, porque hay muchísimas. Así que nos tenemos que alejar del Evangelio y observar la vida de Jesús en general. Y la pregunta es, ¿atendió Jesús a las masas? ¿Hola? ¿Atendió a personas individual? Sí. ¿Atendió a personas en casa? Sí. Ahora, Jesús iba recorriendo y anunciando el Evangelio de un lugar a otro. Ahora la pregunta es, ¿dónde concentró Jesús sus esfuerzos? Lo podéis decir en voz alta. En los discípulos. En los discípulos. Él escogió, solo cojo este texto, pero hay otro donde se menciona donde los escoge, o cuando los llama. Él escogió, de un grupo de discípulos, escogió a 12 discípulos, donde se concentró, invirtió su vida, su tiempo con ellos. Los llama, se ejemplifica, le pone su vida como ejemplo, les enseña, los capacita y los envía. Esto no es casualidad. No es casualidad. Jesús dejó este modelo bien claro, bien patente en su propia vida, en su propio modus operandi, y creo que es pertinente en nuestros tiempos prestar atención a esto también.
Habría personas que escucharían de Jesús. En una aldea, Jesús pasa, anuncia. Y Jesús estando en la tierra, y esa persona escuchándole, cuando Jesús pasase, ¿cuánta oportunidad iba a tener de volver a escucharlo? Jesús no apostó todo a las macroconcentraciones. Jesús apostó a cuidar, a guiar a sus discípulos, invirtió en sus vidas. Y no se dedicó a hacer seminarios, clases magistrales. Se dedicó a invertir su vida. Y cuando sus discípulos tenían inquietudes, Jesús respondía. Y Jesús traía hacia ellos oración, oró por ellos y les advirtió. Y ejemplificó con toda su vida cómo ellos debían conducirse. Jesús no se dedicó a la fabricación en masa, se dedicó a invertir en un grupo pequeño de personas que estos a su vez iban a ser esa semilla tan pequeña que luego iba a explotar por todas partes. El encuentro con sus discípulos no era un encuentro casual, era algo seguido, constante, de intimar, de relacionarse y de que ellos pudieran crecer. Creo que Jesús nos sigue dejando modelo hoy en cómo actuar. Menos es más en las relaciones. ¿Por qué? Porque no puedes llegar a profundizar con todo el mundo. Y si eres capaz de hacerlo, explícame cómo, pero no se puede hacer. No se puede, es imposible hacer esto. Tercer punto, o tercera frase, o tercer eslogan, como queramos llamarlo. Menos, esta palabra no la habéis escuchado, ¿no? Menos es más en las crisis. Menos es más en las crisis. Somos conscientes de que no estamos descubriendo la pólvora. Esto no es nada nuevo. No es inventado por ningún ministerio, ninguna iglesia. Está en la palabra. ¿Qué hicieron los primeros cristianos? Vamos a leer unos cuantos pasajes. Solo pongo este, pero leeremos más. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor de todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia, cada día, a la iglesia, los que habían de ser salvos. Leo otros textos, también en Hechos. Dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Otro texto, aquí es Pablo el que habla. Ustedes saben que no he vacilado en predicarles nada que les fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente y en las casas. Otra cita también en Hechos. Consciente de lo sucedido, fue a casa de María, la madre de Juan, apodado Marcos, donde muchas personas estaban reunidas orando. En el libro de los Hechos encontramos suficiente evidencia para observar que las casas eran lugares donde se evangelizaba, donde se oraba, donde se enseñaba, donde se compartía, donde había ayuda mutua. Suficiente evidencia para observar esto. Ahora, he dejado este pasaje adrede y esas tres palabras resaltadas adrede. Quiero que te fijes en estas tres palabras que están aquí atrás. La primera es templo, la segunda es casas y la tercera es iglesia. Nos dice que ellos se reunían en el templo, entendiendo templo que estaba en ese momento como templo, ¿vale? Se reunían en el templo, que estamos hablando macro reunión. Se reunían en las casas. Micro reuniones. Pero añade, y el Señor añadía cada día ¿a dónde? ¿Y dónde estaba la iglesia? ¿A qué se refería? ¿Al templo? ¿A las casas? Cuando nosotros hablamos de iglesia hoy, generalmente concentramos todo aquí y hablamos de iglesia como esto. Pero aquí dice que ellos se reunían allá, en lo macro y lo micro, y el Señor añadía a la iglesia porque ellos, y esto lo sabemos, son la iglesia. La iglesia es donde tú y yo estamos reunidos en el nombre de Jesús. No es el lugar, es quién, para qué y con quién. En su nombre. Eso es ahí donde estamos siendo iglesia. Y este contexto es tan fuerte porque, donde está este pasaje, porque lo que acaba de acontecer
unos versículos antes, es que ha venido el Espíritu con poder, les inviste de poder, comienzan a hablar en otros idiomas, la gente escucha aquello que es la fiesta de Pentecostés, vienen muchos de fuera, empiezan a impresionarse, pero ¿cómo estos saben nuestro idioma? Y empieza a golparse la gente. ¿Y qué surge ahí? Pedro se levanta y hace una magistral predicación. ¿Qué sucede después de su predicación? Nos dice, poco antes de aquí, que al escuchar, recibir aquel mensaje, ¿cuántos creyeron en el Señor? 3.000. Y fueron bautizados, ahí sobre la marcha. 3.000. 3.000 personas. Voy a coger a los primeros que están en fila. La iglesia, 3.000 personas en tu casa, ¿qué te parece? Igual aprieta. ¿Alguno se ofrece? 3.000 en tu casa, ¿cómo lo ves? ¿60? 60 es la mejor. Hay 3.000 que se acaban de recibir al Señor, han sido bautizados. Y inmediatamente lo que nos dice es esto, se reunían en el templo y en las casas. Esos 3.000 no estaban en una casa, estaban repartidos por todos lados, en muchas casas, en muchísimas casas. Así que, tomando atención al texto bíblico, a la palabra del Señor, observamos cómo la iglesia primitiva, la iglesia naciente, se organizaban en macrogrupos, pero también se organizaban en microgrupos, en grandes asambleas, pero también en pequeñas comunidades, donde eran atendidos, crecían, se cuidaban, aprendían de la palabra del Señor, oraban juntos, compartían necesidades. No las voy a leer, pero tenéis bastantes citas en las cartas donde Pablo saluda a hermanos que dice cuya iglesia está en su casa, en Romanos, en Corintios, en diferentes cartas, en Filipenses también. Va mencionando esto. Así que encontramos suficiente evidencia en el Nuevo Testamento de que se organizaban de esta manera. Y no es algo que alguien dijo, Pedro, voy a pensar, venga, vamos a reunirnos en grupo. Es algo natural. Surgió natural porque lo hacemos de una manera natural. Creo que crecemos mejor cuando estamos juntos. Y además es voluntad de Dios. Cuando estamos juntos aquí, pero también cuando estamos juntos, podemos estar juntos en grupos más reducidos, donde podemos intimar un poco más. ¿Qué es congregarse? ¿Qué es congregarse? ¿Es venir el fin de semana? ¿Escuchar la predicación? ¿Cantar unas canciones? ¿Eso es congregarse? ¿Se limita a eso congregarse? Eso es una parte de. Pero, y lo hemos dicho hace un ratito, Jesús dijo, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ese donde no es solo en estas 4 paredes. Ese donde tiene que ver más contigo y conmigo que el lugar físico. Puedes estar en el parque, en la plaza o en una casa. Si te reúnes con tu hermano 2 o 3 en el nombre del Señor, Él está ahí. Además, el contexto tiene que ver con oración. Que te pongas de acuerdo con alguien en orar al Señor. Es lo que si lees el versículo anterior. Tiene que ver con esto. Estar reunido en el nombre del Señor. No estar reunido para ver un partido de fútbol. No tiene que ver con esto. La frase que hemos dicho al principio es menos es más, ¿en qué? En las crisis. Durante el tiempo de confinamiento, y lo anunciamos, la iglesia pudo participar no es un ministerio, es una ONG bestial. ¿Os suena el cocinero, el chef José Andrés? Tiene una ONG espectacular, impresionante, por todos lados. La iglesia participó de eso. ¿José Andrés puede repartir toda la comida en todos lados, en todo el mundo? ¿De qué se valió? De muchísimas personas. ¿Cómo se llaman estos que hacen las comidas? De servicios de catering, cocinas, en muchísimos sitios, por todos lados, por todo el mundo. Ellos cocinaban, otros buscaban los pedidos y otros luego repartían. Nosotros llegamos a ese último eslabón. Y era un solo hermano, a veces yo también participaba, un solo hermano que se iba a buscar los pedidos
y lo repartía a las personas que lo necesitaban. Menos, es más, tú no lo puedes hacer todo. No podemos llegar todos a todos, pero cuando estamos en pequeñas concentraciones, sí somos capaces de llegar más profundamente y atender a las crisis de una manera más certeramente. Nos dice Hebreos, mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel, di conmigo fiel, fiel es el que hizo la promesa. Dice, preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos. Estoy haciendo la versión Reina Valera por defecto. Sino animémonos unos a otros con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Hebreos es una carta que está escrita a unos hermanos que están pasando por una profunda crisis. Tienen muchísimas dudas en sus vidas. Por ello va respondiendo acerca de, no va a venir nadie más después de Jesús. Jesús es el culmen de la voluntad de Dios. Y comienza a explicar una serie de cosas. Ellos están pasando por crisis y tienen muchas dudas en ese momento. Así que intenta estimularlos por medio de esta carta. Pero a su vez, está diciendo en este capítulo que el creyente tiene la capacidad y responsabilidad de ayudar a algunos que están pasando por crisis, que quieren regresar o desistir bajo la presión y circunstancias que están viviendo. Nuestro deber es ayudar a aquel cuya fe está vacilando en ese momento. ¿A qué? A estimularlo al amor y a las buenas obras. Y eso lo podemos hacer aquí, desde la plataforma, y podemos anunciar y podemos predicar semana tras semana. Pero marca una diferencia cuando estás conectado con alguien y cuando íntimamente os comentáis vuestras circunstancias y tú recibes esa ayuda o tú la das a alguien que la necesite. El compañerismo cristiano nos ayuda a mantenernos firmes, creciendo en nuestra relación con el Señor. Y la idea aquí no es para fijarse y juzgar al hermano. ¿Tú por qué dudas? ¿Tú por qué tienes...? No, es para estimularlo, para animarlo, para alentarlo. Y se necesita un ambiente de transparencia para esto, donde podamos mostrar nuestras dudas sin que nadie nos vaya a caer encima. Mostrar nuestros temores, nuestras crisis, nuestras incertidumbres, y donde podamos orar juntos por esto. Y dice el texto, tanto más que aquel día se acerca. Ese día está más cerca que hace 2000 años. Ellos estaban pasando por una crisis, hoy estamos pasando también por otra. Y la venida del Señor está más cerca, más cerca. Y no sabemos si puede ser nuestra generación, claro que sí. ¿Cuánto más importante es estimularnos al amor, a las buenas obras? Que nadie quede atrás. Que aquellos que están pasando por crisis, les estimulemos, los rescatemos, les ayudemos en sus circunstancias. Las iglesias han funcionado en medio de crisis a lo largo de la historia. Y no precisamente en macroconcentraciones. En tiempos de guerra, ¿cómo sobrevivían? En microgrupos. En tiempos de pandemia. He escuchado muchísimos testimonios. Claro, nosotros no tenemos este sistema, pero hay iglesias que sí lo han tenido. ¿Y cómo se han mantenido conectados por los medios que tenemos hoy día? No se podían reunir en físico, pero esos grupos permanecieron unidos y estuvieron orando unos por otros y estimulándose unos a los otros. Yo no sé lo que va a pasar dentro de 2 días, o un día, o unas horas. Pero creo que es tiempo de que podamos poner esto en marcha. Es necesario. No es simplemente un proyecto, es algo básico, esencial para nosotros. En tiempos de persecución, ¿cómo hacen macroconcentraciones? No, se reúnen en grupos pequeños. Pudimos estar en la convención, mi esposa, yo y unos hermanos pudieron estar y escuchar un testimonio impactante. No voy a dar el nombre, bueno, él dio un seudónimo, ni el lugar no lo voy a dar. Ellos no querían que se grabara esto. Pero un lugar donde este hermano se jugaba la vida día tras día,
día tras día. Y día tras día era un milagro impactante. Ellos no tienen un PowerPoint, no tienen instrumentos, no tienen un local donde nos reunimos 70 o yo qué sé cuánto. No tienen nada de esto. Se reunían en pequeños grupos. Y yo por reunirse en ese formato les voy a decir, no, es que es menos iglesia. ¿Somos capaces de decir eso? Al revés. Yo salí de allí casi avergonzado de que lo tenemos todo al alcance de nuestra mano. Pero tendemos, y esto no es una acusación ni nada, es natural, y yo también lo hago, a acomodarnos. Tendemos a acomodarnos. Y cuando viene una crisis y una circunstancia adversa es cuando se nos sacuden los esquemas y tenemos que dar un paso adelante, con la ayuda del Señor y con los dones y lo que Él reparta entre nosotros para salir adelante. Y algunos de vosotros puede preguntarse, bueno, es una pandemia y que se nos pueden volver a confinar en 2 días, unas circunstancias idóneas para proyectar y mencionar esto. ¿Podría ser? Pues creo que un problema se puede convertir en una gran oportunidad. ¿Sabes? Cuando nos pilló el confinamiento y nos reunimos en el consejo, antes incluso, ¿os acordáis que llegara el decreto y pasamos de 0 a 100 en nada? Vino una tremenda crisis, hubo un problema bien gordo. Y para mí de la pastoral se me presentaba un problema bien gordo. Y podéis llamar a los pastores que os dé la gana, que todos compartimos la misma impresión. Los que tenían sistemas celulares, en cierta manera mejor. Pero se nos presentó un problema bien grande. ¿Cómo vamos a abordar esto? ¿Cómo vamos a afrontar estas circunstancias ahora? ¿Sabes? Creo que, y gracias a Dios que hermanos se ofrecieron y han puesto en su corazón en ayudar y servir al Señor en esta área, pero creo que si no se hubiera presentado el problema, probablemente seguiríamos acomodados. Quiero decir, todo lo que se ha hecho en este tiempo, si no se hubiera presentado el problema, lo hubiéramos dejado como un futuro proyecto, ya lo haremos. Y todo esto de estar en las redes, de hacer cultos online, de traer discipulados, de hacer discipulados para que os llegue la palabra cada día a cada uno de vosotros, sí, fue un reto tremendo, fue un trabajo tremendo, pero qué gran oportunidad y qué bendición el poder hacerlo. Y que el Señor nos sacudiera los esquemas en ese momento. Y a mí me ayudara a repensar, ¿cómo estamos siendo iglesia en estos tiempos? Así que, si te cuestiona, ¿es la pandemia una buena oportunidad para hacerlo? Sí. Sí, porque esto no es algo secundario, sino esto es algo necesario, primordial, para tu cuidado y tu crecimiento. ¿Por qué tú puedes ser partícipe o debes ser partícipe de esto? Porque eres tú la iglesia. No soy yo, no son estas 4 paredes, no son los proyectos que se hacen desde no sé dónde, no, tú eres iglesia. Y es tu deber y el mío el que nos cuidemos unos a otros. Así que hoy la llamada es muy sencilla. Se han expuesto los argumentos teológicos, pero la llamada es muy sencilla. Tenemos una necesidad. Si lo quieres llamar problema, cuando se habla de problemas como que asusta, ¿verdad? Tenemos una necesidad. Si lo quieres llamar problema. Cuidado mutuo, crecimiento mutuo. Necesitamos esto. Pero también tenemos las herramientas, soluciones que el Señor pone a nuestro alcance para traer respuesta a todo esto. Y la invitación de hoy, no solamente a que medites y reflexiones y pienses en esto y qué bien, hasta la semana que viene. No, en que des un paso firme. Que no mires a un lado y al otro, sino que como dijo Isaías, heme aquí. Envíame a mí. No mires a otro lado. Aquí estoy. Yo quiero ser parte de esto. Necesito ser parte de esto. Necesito que me cuiden y necesito cuidar a otro. Necesito estimular al hermano que está caído. Y cuando yo esté caído, cuando yo esté desfalleciendo, necesito una palabra de estímulo. Esto es necesario y primordial para todos nosotros. Así que hoy vamos a orar por esto, pero te invito. La semana que viene lo vamos a hacer de una manera más formal. Pero te invito a que hables con nosotros. Nosotros la semana que viene haremos un listado, traeremos un listado y te podrás apuntar ahí, al final del culto.
para ir dándole forma. Ahora hay que darle forma a esto. Y la semana que viene presentaremos algo más concreto. Olvida esquemas del pasado. Olvida experiencias del pasado. Déjalo atrás. A veces cuando algo no funciona enseguida desistimos. Vamos a repensar, vamos a idear cómo hacer esto de una manera en la que nos enriquezcamos unos a otros. Oramos así como estamos. Señor, te damos gracias porque nos has hecho personas, seres relacionales, que necesitamos del otro para crecer, para desarrollarnos. Y lo hacemos de una manera natural en muchos ámbitos. Podemos crecer profesionalmente cuando estamos al lado de otra persona que realmente es un profesional de lo que hace y aprendemos de lo que hace y de su vida. También en los ámbitos de estudio, pero también, Señor, necesitamos esto en nuestros ámbitos de cuerpo, de iglesia. Nos necesitamos unos a los otros para crecer y, como dice tu palabra, para estimularnos al amor y a las buenas obras. En tu palabra encontramos suficiente evidencia de cómo menos es más en muchos ámbitos. Y lo hacemos, Señor, de una manera natural en nuestros diferentes contextos. Señor, queremos ser partícipes y que pongas en nuestro corazón el ser partícipes de esta visión, porque entendemos que esto es necesario, no es algo trivial. Y más aún en unos tiempos tan difíciles en los cuales estamos viviendo. Tu día está más cerca, Señor. Tu día está más cerca. Así que ayúdanos a ser conscientes de esto, la urgencia de realizar esto para nosotros y también que podamos alcanzar a aquellos que estén desfallecidos o a aquellos que estén fuera de nuestro contexto. Tú harás, tú traerás, tú añadirás a la iglesia cada día a aquellos que han de ser salvos. Pero en nuestra parte está el poder poner esto en marcha. Así que ayúdanos a dar un paso de compromiso, Señor. En nuestra vida damos muchísimos pasos de compromiso en muchos ámbitos donde entendemos que es de beneficio para nosotros. Hacemos sacrificios en muchas otras cosas. Señor, ayúdanos a entender que esto es primordial para nosotros también. Y a dar el paso consecuente. En tus manos estamos y sé que tú harás más allá de donde nosotros podamos idear o imaginar o intentar trabajar o traer ideas. Tú harás mucho más allá de nuestras fuerzas, porque no depende de proyectos humanos simplemente. Dependemos de la unidad que tenemos en ti, Señor, en el Espíritu, una fe, un Señor, un bautismo, un Padre, Dios, que es en todos, por todos, en todos. Gracias, Señor, por tu palabra. En tus manos estamos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Con mascarilla y todo, dile al que está a tu lado, espero que participes de esto.